También tenemos hasta el medio, hasta el mediodía, hasta la medianoche Happy Hour. Lo rifamos a Leo Sí, también. exactamente. Ahí Marcelo está súper contento. Happy Hour los miércoles de Happy Hour, chicos, ¿sí? Así que prepárense. Mucha información, mucho que contarles. Un abrazo muy grande a todos ustedes del otro lado. Y muchísimas gracias por la atención, como siempre. Abrimos oficialmente el bar más polémico. Ya estamos en vivo aquí en Polémica en el Bar Paraguay, ¿sí? A ver, el señor Carlos Quise. Carlos Quise, buenas noches. Muy bien, buenas noches, todo señor bien, Quise. todo bien. Sí. Bien, hoy ¿Qué te tal veo el bien, espíritu? Quise. Hoy está con todo, Quise. Sí. ¿Cómo te va, Pompi? Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Carlos Gómez con nosotros como siempre. Leo Rivas, ¿cómo le va, Leo Rivas? Buenas noches, Álvaro, ¿cómo estás? Quiero pedir una servilleta, Álvaro. Sí. Porque- ¿Con qué? Espera un ratito. Lorena Arias, ¿cómo te va, por favor? Buenas Lorena noches, Arias, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas Hola a noches, todos, Lorena, ¿cómo por andan? favor, bueno. No, vos sabés que Tiene que sonar su nariz. esto no es joda. En realidad estoy Servilleta. sintiendo. Sí. Yo cuando era chico me sangraba la nariz todo al pedo. por Ay, el me sol, pasó a mí también, hoy me sacó la Y nariz. estoy sintiendo Ay, como Dios que en mío, cualquier qué momento mal están. se va a abrir la canilla. Sí, ¿En por serio? pasarle nomás. Pero Y pa- es por el sol, ahora el frío, Sí. un quilombo es. Para que se den cuenta de algo, por favor, y para que se den cuenta de la categoría de este bar, porque este bar es 5 estrellas. De tela, Sí, ¿eh? Acá tenemos de todo, Clase A. no es de tela, pero Ah. quiero que se fijen la calidad de la servilleta. Ah, muy bien. La textura. El tipo quiere vender el local. así a La todo. textura de la servilleta. ¿Y por qué digo esto? Porque la vez pasada una señora, muy atrevida, por cierto, Te encontraste en el supermercado. en el supermercado, me dijo que nuestra servilleta es, hablando mal y pronto, una poronga. ¿sí? Barata. No, Sí, es no, barata, no. barata. No, de Entonces, yo primera le quiero poner, calidad. señora Ultra del absorbente. supermercado que me encontró ahí en la carnicería. Sí. Señora, mire, por favor. Mire, Ultra absorbente. Mire la textura de la servilleta. Multiuso. Hasta te diré que parece papel higiénico. Ah. No, parece de tela. En la tela se ve como que es de parece tela. Pero, tipo pero de voy a tela. hacer una encuesta a la mesa. ¿Ustedes cuando se van a comprar papel higiénico compran el más barato, el ese? No. ¿O compran el que? No, porque mira, hay El días más que caro. hay días que comprar así el que venga y hay días que comprar el que te, no sé, te parece que te hace un masaje, pero Está en la necesito, colita, mira, está en la colita. Yo le voy a ser sincero. Mira, yo no compro eso, no me hace falta porque yo qué? salgo en televisión. Ah, vos no cagás. Salimos en Vos no televisión. Los que salimos en televisión generalmente no hacemos eso, ¿sí? Esto solamente para que puedan Pero entender. hay alguien que no usa papel y usa solamente Yo. el bidet, por ejemplo. Yo. Eso por ejemplo, Yo yo uso. para mí va a ser cualquier cosa. Solo agua. Bidet No, es ¿cómo muy bidet? importante. Solo agua. Chicos, por favor, que tenemos No, comida acá. ¿cómo no vas a usar agua y solo papel? Lorena, imagínate que te estás mojando No ahí me con el hables bidet. de No. eso. ¿Cómo vas a usar solo, Ordinario. cómo vas a usar solo papel y De no esas agua? cosas no Tiene se que ser habla. agua y papel. pues, en agua la cuando te Provecho, bañas. buen provecho a la gente que está comenzando a cenar a esta altura de la noche. No quiero compartir, no, para que se den cuenta, por favor. Miren lo que es. Mira lo que es. Me vas a ganar la Yo nariz, te- pasame no, una. Te juro por Dios que estoy enamorado de la servilleta del bar. Y por eso mismo, porque es una servilleta bastante carita, vengo si corto. vamos a hacer lo siguiente. Hay que economizar, Claro. ¿sí? Porque Claro. baja el combustible, todo bien con Petropar. Igual no todo muy bien. alcanza. No, de El igual gas manera también. también el gas. Sí. Muy bien, todo lo que vos quieras. Bueno, esto es para vos. Esto es para vos. Gracias, Por las gracias. dudas. Ahí Sí, estamos. sí, Y uno sí. más para Lorena. No, para Sí. Lorena más grande. Ahí está. Ay, gracias. Para Leo, pero yo soy el que me metió ahí. Pero. Y ahí para Leo le voy a dar la mitad porque él tiene muchísima sangre. Ahí está. Por las dudas, por las Pero dudas. para que se den gracias. cuenta que esta servilleta Que es de rinde, primera. rinde. Agradezco por favor al administrador porque tenemos nuevo administrador también. Ajá. Sí, ahora. Ah, sí. ¿me barriste? Leo, no. Ahora pasaste sos relaciones públicas. Ah, está bien, porque... Vamos Sí, cambiando bueno, en otro de- nivel, por eso. Bueno, tenemos nuevo administrador. así Influencer que- no es también el del bar. Él es influencer también, es todo. Figura pública, figura pública. Vamos a cerrar Muy bien. más, Exactamente. más Bueno, marcas. señores, atención, por favor, iniciamos. Mucha información, mucho que contarles. A ver, un poquito tenemos. Baja el combustible a partir, bajó el combustible. Qué buena noticia, A ¿eh? partir de hoy. Y Sí. también el gas doméstico, Sí, que sí, es sí. muy importante. 1500. Pero quiero, antes nomás de tocar este tema, bueno, vamos ya que tenemos este tema, porque después te quiero tocar otro tema. Ok. Sí, que es una información internacional que me llama poderosamente la atención. Pero les sorprendió a ustedes que el propio Santi Peña salió a hacer el anuncio. No, Y está generalmente, bien. no, pero generalmente no ocurre eso, digo. No, Va a después ser lo, ministro. después lo llamó al presidente. Claro, pero fue el presidente el que habló de la baja. Y recordar... Pero él prometió esto. Fue parte por de la eso, por campaña. eso. Sí. Recordar que él había prometido, bueno, no él directamente, pero su equipo, que en la noche del 15 de agosto ya iba a bajar.
600 guaraníes, y esto por supuesto corresponde a Petropar, pero presiona también a los emblemas privados. No, ya hay emblemas Así privados. Ya hay que un han bajado emblema también. privado. Claro, Ya como hay. presiona. Ya hay un claro. emblema privado Claro. que comunicó la baja del precio de sus Así es. combustibles también para hacer frente a Petropar. Se negoció mejor, partidas a mejores precios, y también decía Eddie Jara, que es presidente de Petropar, El que nuevo presidente. sí, la Sí. baja se puede dar porque están ahorrando también dinero en la institución. Hubo despidos también. Sí, Descontratando 500 personas. 500. a 500 Sí, personas 500 que personas. fueron nombradas aparentemente para la campaña Bueno, política. ojo con algo que es muy importante. A mí me encantaría, mañana por favor, llámale al presidente de Petropar, por favor, a Eddie Jara, que seguramente tengo entendido que todas las noches ve. ¿Cómo? ¿Por no, qué? no puede venir todavía. Ya. Bueno, Eddie Jara, presidente de Cuando Petropar, puedas. por favor, invitación formal para que puedas estar con nosotros aquí, hablar un poquito de todos estos detalles que estamos nosotros desarrollando, que de hecho me parece que es demasiado importante. Claro. Más todavía porque esto se había dicho en la campaña Promesa. Se de prometió, Santiago Peña, se y cumplió. después, bueno, se cumple ahora 600 guaraníes menos el combustible, en varios combustibles en realidad. Y también es muy importante el tema, porque esto también es importante, no solamente el combustible, el tema del gas doméstico, Sí. que venimos hablando también acerca del precio que era 6.000... Ahora quedó a 6.924. Ahora 5.500. Ahora 6.924. Sí. Hasta 6.000 guaraníes. Dependiendo, claro. Hasta 6.000 guaraníes por garrafa se va a pagar de menos ahora con esta, Sí. con esta baja que plantea el gobierno. Buena noticia para los bolsillos. ¿eh? Buena Bueno, noticia, pero esto es... Lo otro, a que, ver, sí. lo otro que destacó que bajó el precio sin tocar el impuesto selectivo. Exacto. Que era una de las razones donde podían bajar si subía para cumplir nada más. Porque hoy día necesitan recaudar. Y esto te demuestra también que muchas veces se dice la cantidad de gente que está viviendo el Estado y no labura, pues si sacaron 500 personas, quiere decir que en las otras instituciones también, para ordenar un poquito el Claro, gasto el público. gasto público, que siempre sí. dijo ahora del ministro de Economía, que hay que comenzar, Fernández Valdovinos. Fernández Valdovinos, de los 1.800 millones tienen que bajar la calidad del gasto. Bueno, acá tenés un ejemplo que sí se puede. Yo pregunto, ¿será con esta baja del combustible los diputados que viajan ya no van a pedir ese cupo? No, ya se retiró ese proyecto. ¿Se retiró? Ya se retiró Ah, ese ¿se retiró? Más vale. Sí, se Sí, retiró. no, Vale. no, eso, de hecho... No, pues fue el ojo- tema de la semana también y... Ojo con algo, ojo con algo. Hoy esta mañana, y qué lástima que no tengo la grabación, che. Me asustaste. Por favor, Jackie. Ya quisieras. Jackie Chan. Jackie, Chan. por favor, sí, por favor, porque hoy esta mañana en Urbana 106.9 hablábamos con el diputado Guillermo Rodríguez. Ah, sí, uno de los que pidió el volver con el vale. Exactamente. Para los del interior, no para todos. Para los del interior. Claro, los que exactamente. firmaron la nota. ¿Qué decía Exacto, Guille? exacto. Bueno, Sí. ¿qué dice Guillermo Rodríguez? Bueno, porque hoy y lo noté hasta emocionado, no sé si efusivo es el calificativo. Ok. Porque me dijo, hablando mal y pronto, no es que me dijo de esta manera, no, ojo, pero me dijo, ¿sabes qué? Me tienen podrido con este tema que ya se aclaró hace 8 o 10 días. Así mismo. Y continúan con este tema. Sí. Ya dije, bueno, perfecto. No, tal vez Retiramos. me equivoqué, Claro. inclusive, bueno, pido perdón. Y siguen con esto. Y apuntó directamente en esa nota, Sí. por eso es importante, le quiero escuchar porque después nosotros somos los malos de la película. En esa nota, en esa entrevista, hoy esta mañana, a las 9:30 de la mañana aproximadamente, habló con nosotros en Urbana, decía Guillermo Rodríguez, el diputado, hay un parlamentario, hay un colega, dice, Sí. que sigue con este tema, inclusive se le apoyó, ya se habló del problema, pero en un acto de populismo, como que para quedar bien ante la opinión pública, sigue instalando este tema que ya se terminó. Yo le dije, diputado, vos sos diputado de la República y tenés la obligación y el derecho como funcionario público De dar de nombre. responder. Sí. De responder Tiene. las veces que nosotros queramos. Pero claro. O sea, que el ciudadano, que la gente, que el pueblo, que el comunicador, que el periodista, lo que sea. Entonces, sí, entendió perfectamente, pero le dio rabia o le da rabia o le molestó que este diputado ¿Te dio el nombre? Sí, Dios. no dio. ¿No dio? No dio No, nombre. yo le pregunté. Él me dice oposición, ¿ok? Sí, Y espera, sí. espera. Y le digo, ya que me estás diciendo y estás hablando de este parlamentario que quiere instalar o quiere instar a la destrucción permanente
en el luego. Parlamento. A la grieta. No, claro, ya que estás diciendo, porque repitió 20.000 veces eso, le dije, decime el nombre. Claro. ¿Quién es tu colega? Me dice, no, yo no puedo dar nombre. Bueno, espera un poco. Bueno, no podés dar nombre. ¿Quién es? Le ¿Y digo. para qué? Sí. Raúl Benítez, le dije. Ah. Y le pregunté por el diputado Raúl. No, Sí. Raúl No, Benítez no. apoyó de un principio, no tiene nada que ver. Yo creo que es un diputado Sí, que estuvo acá hace poco. que estuvo hace poco acá. Sí, señor. Correcto. más de una Vos sabés que- oportunidad. Muy bien. Muy bien, alumno Carlos. Muy bien, alumno Carlos Gómez. Muy bien. Sí, Bueno, pero- que a pesar porque de quiero que- contar nomás también que nosotros también hablamos con él, ¿verdad? Sí. También habló en En Chaco Chaco Boreal, Boreal, así sí. pelea de radio ya era. No, si somos todos parientes. Claro, todos parientes Nosotros lejanos. no tiramos luego, así es. Claro. No prestamos. Ahora vos. Y vos sabés Yo. que él ahí ya había contado también eso de que él retiró el pedido, que no era para todos los diputados, que era para los diputados que firmaron el pedido y que vienen del interior, entre ellos Amambay y su caso que es Alto Paraná. Y él dijo, obviamente que nosotros no estamos pidiendo vale de combustible para Rubencito Rubín, dijo. Ah, bueno, vos lo dijiste. Yo digo porque él dijo. Bueno, perfecto. Entonces por eso Está nomás repitiendo. cuento, ¿verdad? Sí, Porque todo él indica se que es molestó, Rubén Rubín. Él se molestó Sí. porque Rubén hizo un comunicado luego sobre los famosos vales. Y reclama al diputado que Rubén mintió en ese comunicado. Está bien que se porque haya- no era para restituir para todos, sino para lo que firmaron. Exacto. Está bien que se haya aclarado el Para quien tema sea. hace 8 o 10 días, como bien decía el diputado Guillermo. Ahora, la realidad es la siguiente. Por más que haya, es algo muy reciente lo que ocurrió, el tema del pedido del vale y demás. Y en nuestro país, en donde el salario mínimo no alcanza ni 3 millones de guaraníes y que la mayoría de la gente no gana salario mínimo, el esfuerzo que se hace todos los días para ir y pagar el combustible, para venir a Asunción, la gente todos los días en varios puntos del país viajando horas y demás. Ahora baja el combustible, una noticia para festejar, pero esa es la raya que se generó. Pero es que yo le dije, Es un yo le dije, despropósito, punto número sí. uno, ¿Por qué ellos van también esos acá. privilegios con esos salarios que tienen? Lo que dije acá y lo que dije un día antes en radio también. Dije dos cosas. Para mí es un despropósito, Totalmente. punto número uno. Y punto número dos, Fuera de lugar. el candidato, el que se candidató a diputado, ¿Sabe cuánto es el sabe salario? perfectamente Claro, cuánto es el salario. obvio. Y sabe perfectamente que si está en Paraguarí va a tener que venir acá a la Claro. sesión. Así de simple. Si no te gusta, si no te alcanza, no te candidates. Claro. Dedicate a otra cosa. Así es. Claro. Ahora, Dijo Payo por tu señora, que su señora viene en colectivo. que viene Sí. colectivo. Sí, claro. Humilde, Claro. humilde. Como tiene que ser. No, ponele que no sea, pero pero hay que- alternativas. Chicos, vamos a dejarnos de joder, por favor. Pero- No van a tener para el combustible. Vamos a dejarnos de joder. Vamos a hablar en serio. Vengan en Uber. Vamos a hablar en serio. Claro. Todos tienen camioneta 0 kilómetros. Tienen por favor, te chofer, pido. tienen chofer. ¿cómo que no Pero, van a ¿sabes qué? tener? Volviendo al tema combustible, porque otra de las preguntas también que obviamente nos hacemos es, ¿esto significa que baja el precio del pasaje? Y ya aclaró el nuevo viceministro del Transporte que no va a bajar el precio del pasaje. Pero lo que eventualmente puede bajar, la próxima semana se reúne el comité técnico de la tarifa. Lo que sí va a bajar aparentemente es el subsidio que reciben los transportistas. Excelente. Pero el pasaje no va a bajar, aunque haya bajado 600 guaraníes el litro del combustible. Y fíjense ustedes que el combustible tiene un impacto en la tarifa del pasaje de más del 45%. 45% del costo que pagamos por cada boleto depende de a cuánto compran los empresarios del transporte el combustible. Ahora, ojo por último. Sí. Y paso a otro tema rápidamente, por favor. Ahora la gente dice, bueno, Santiago Peña, que a mí me parece, cuando se hacen bien las cosas se tienen que aplaudir. Sí. Obvio. Está bien, bajó el combustible, excelente, baja el gas, excelente. Ahora la gente pregunta, ¿cuándo va a bajar la energía eléctrica? ¿Va a bajar va la a subir. energía eléctrica? No, espera, va a bajar la... ¿Se acuerdan ustedes que vino el presidente de la banda acá? Sí. Sí. ¿Y qué dio a entender el presidente de la Que banda? no iba a bajar. Que no iba a bajar. No. Por ahora no iba a bajar. No. Y- Al menos por ahora, no sé Sí. lo que puede pasar el día de mañana. Y en las próximos días, después de que haya sido confirmado en el cargo y que estuvo acá también, que dijo Félix Sosa, que nosotros tenemos un precio político de la energía y que en realidad tendría que revisarse la tarifa. Nos están animando nomás todavía, pero en algún momento se va a tener que entrar a revisar la tarifa, pero no para bajarla, sino para subirla. Pero No. la realidad es esta. Hace 2 años, Ande compraba de Itaipú a 22 y Colita cada kilowatt Kilowatts. mes. Vamos, a 22. Hoy el precio está a 16. Si vamos a una lógica, Debería debería costar haber menos. bajado para los Es usuarios. porque se pagó todo el mono. Claro, ya no También, hay... claro. También. Pero ¿qué es lo que quieren? Recaudar, que le dé un colchón, que con esa diferencia La pequeña de hacienda. que hoy Ande paga menos en Itaipú, Claro.
le va a dar al gobierno cada año, anualmente, un mínimo de, acá dijo, 408 millones de dólares, dijo acá, que es para Pues ahí yo mejorar. confío en algo porque tengo una persona que en este momento inclusive me está está tirando data. Me está escribiendo. Muchísimas gracias, señor Ande. No, para no decir el nombre porque no me corresponde. Ok. Yo creo que en algún momento va a bajar la energía eléctrica. ¿Va a bajar? Va a bajar. Debería chicos. bajar. Pero cuando Lo que Efraín sería propuso- bueno- Acuérdense lo que les dije hoy. ¿Cuánto de agosto? Es que ya 23. estoy perdido. Yo no sé más si estamos en enero, en 23, febrero. 23. ¿Cuándo Falta estamos? una semana, 23. mañana falta una semana para que termine agosto. Bueno, entonces 24, 23. 23. 23 de agosto del año 2023, acuérdense lo que les digo. ¿Sí? Hay otra, ¿Ok? cosa que hay, que, bueno, profe. hay otra cosa que hay que contar también, todavía no, que hay un acuerdo con Canadá de que vengan gente allí, inviertan para hacer la fábrica de hidrógeno verde. Ah, Eso sí, va a sí, dar sí. laburo y va a generar un mayor consumo. Yo Nosotros pensé lo- que no iban a llevar todo y todo. No, Se va a venir gente lo que de pasa Canadá, que no. para negociar Van a mejor- colonizar Paraguay. y bueno. ¿Sabe No, qué para, sería? para negociar mejor tanto Itaipú como Yacyretá, necesitamos decirle a los brasileños que nosotros usamos la energía. Claro. Claro. Y ahora supuestamente tenemos ya infraestructura para retirar el 50% que nos corresponde. Así dicen. Lo Esa es la promesa que hizo Marito antes de irse, ¿verdad? Lo que ya teníamos ideal, infraestructura. lo ideal con la Marito baja del está- ni ahí está combustible, con la Marito. baja No, del pero- gas. sí. Lo ideal con la baja del combustible, la baja de gas también, y si baja la energía, que decís hoy 23 de agosto, es que pueda ser sostenible, sobre todo. Y depende de Eso los sería precios lo internacionales. ideal, que Depende de pueda los ser precios sostenible. internacionales. Porque otra cosa que baje, puede bajar, ya ha pasado, pero también después vuelve a subir. Lo que pasa es que depende de los precios internacionales, pues Leo. Sí, Nosotros también. nosotros Eso sí. compramos el producto terminado. ¿no? Ahora pues se hizo un esfuerzo con el tema de los despidos. Pero ¿sabes Sí, lo que pero pasó? se pagaba tanto, ahora se está pagando menos, Se como paga había menos. dicho Carlos. Sí. Bueno, en teoría la Eso- matemática te dice que, bueno, Claro. el día de mañana sí podía. Claro, puede se podía subir, bajar. puede subir dependiendo de los precios internacionales también. Pero fíjate que aparentemente lo que estaban haciendo los muchachos, vivos como ellos solos, es mantener márgenes de ganancia altísimos, ¿verdad? En el tema combustible. Y ahora Petropar demostró que era posible bajar. Tanto que ahora los emblemas ya están haciendo el comunicado que también bajan el Claro, 600 o sea, guaraníes. Petropar dice, mira, yo pude. Yo pude, porque Entonces, también, ¿por qué vos no ustedes también, podés? claro. ¿Entendés? Y esto es un llamado también. El día de mañana, bueno, no sé si Santiago Peña depende. ¿Sabes que acá exclusivamente depende de la voluntad política del Se presidente. supone que Petropar va a seguir ganando algo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque las No, hace empresas, precio político, las empresas, aunque algunos dicen que está ahí al límite, las empresas privadas están para ganar dinero. Para ganar. Claro. Mucha gente, nunca se discutió muy largo, por eso no quiero, pero así rapidito. Las empresas privadas distribuidoras de combustible ya estaba cuando apareció en el mercado Petropar. Muchos dirán el mercado libre, un montón de cosas. Entonces yo le planteo a esa misma gente, ¿por qué el gobierno no saca una línea de transporte también? transporte público real. Transporte Claro, público real, no, manejado por el subsidiado, Estado. sí. Claro, como Eléctrico, manejado por el completo. Estado. Ahora decía el A ver qué dicen los... 5.000 va a ser el precio, ¿no? Del eléctrico. Está bien, es demasiado importante eso. Bueno, en fin. ¡Eva, senador! ¿Cómo te va? Senador, Rafael Filisola, adelante, por favor. Rafael Filisola, adelante, Carlito Gómez, lo conoce Carlito Gómez. Señor Un nuevo Rafael, amigo que ¿cómo comparte está? con nosotros aquí en la mesa. Adelante, por favor. señor. Adelante. Fuerte el aplauso para recibir al senador Filisola con nosotros, Rafael Filisola, ex ministro del Interior. Ah, sí. Y venimos hablando mucho acerca del Ministerio del Interior, la seguridad, la policía. Ayer estuvo Nimio Cardoso con nosotros. Enseguida vamos. ¿Qué tenés Me ahí dan en tu miedo esa maletín? carpetita. Mi laptop. Mi laptop. Vengo de la reunión. Yo pensé Acá, mi polígrafo. No someta todo el polígrafo es más o menos de una Así laptop. más o menos. sí. Bueno, después vamos a hablar de eso inclusive. Ahora, senador, gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, ¿Le un gusto. felicitaste al presidente Además- de la República? La verdad que merece una felicitación por este tema. ¿Verdad que sí? Sí. O sea, es lo que O sea, prometió. prometió y cumplió. Cumplió, Y cumplió ahora. Vamos a ver por cuánto tiempo sostiene. Exactamente. Espero que sostenga por No, mucho tiempo. Garantizó Eddie hoy en el Monumental 100 días mínimo. 100 100 días. días. Eso Está yo escuché. Bueno, Va a ayudar, perfecto. va a Está ayudar bien, al está presidente. bien. Mucho. A ver un poquito, senador Rafael Filisola, ex ministro del Interior. Venimos hablando acerca de la corrupción dentro Sí. de la Policía Nacional y todos estos últimos episodios. Digo estos últimos episodios porque ya esto había pasado anteriormente en otros periodos
o sea, seguramente en tu periodo también y prácticamente en todos los periodos. Se repite mucho. Ahora, venimos hablando nomás, ya hablábamos con Nimio Cardoso, también con el comisario principal, Nimio Cardoso, acerca de qué se puede hacer. O sea, a ver un poquito, para limpiar todo esto y que de alguna manera se pueda volver a confiar en la seguridad, en este caso en la Policía Nacional. ¿Cuál es el trabajo que se puede llegar a lograr o que se puede llegar a hacer? A corto plazo es muy poco. A corto plazo lo que nos funcionó a nosotros fue fortalecer las unidades de élite. Es decir, centrarnos en las unidades de élite. Por ejemplo, teníamos el problema de secuestro, se fortaleció la unidad antisecuestro y logramos bajar a secuestro cero. Después le equipamos mejor a la policía, por ejemplo, no había patrulleras. Se hizo una inversión que permitió, qué sé yo, tener en poco tiempo algo así como 1000 patrulleras. Eso impactó porque le daba mayor capacidad de respuesta al personal. Entonces, por ejemplo, algunos indicadores como la tasa de homicidio, por ejemplo, empezó a bajar y otros indicadores más. Ahora, el problema de la corrupción es un problema mucho más profundo. O sea, empieza con la formación, cómo se accede. Muchos acceden sin vocación porque tienen un padrino. Muchos compran los exámenes, algunas veces se les pide que compren la pistola, el arma reglamentaria se le cobra además. Ahí todas entran en redes de corrupción y bueno, y eso es mucho más complicado. Y después medidas, esas son medidas preventivas, el tema de la educación, la formación del personal. Pero después está también el control permanente y ahí entran, no hay que pensar en una sola medida. Por ejemplo, se habla mucho del polígrafo. Polígrafo a nosotros no funcionó muy bien, es importante. Ahora no es la única medida, o sea, tiene que estar dentro de otras medidas de integridad. Por ejemplo, controlar el patrimonio del personal. Totalmente. Si de repente te aparece un suboficial que gana, qué sé yo, 6, 7, 5 millones de guaraníes y te aparece con un auto 0 kilómetros, evidentemente esa persona es una alerta, ¿verdad? Disculpame nomás Sí. porque ayer hablábamos, no tuvimos tiempo, de dos puntos. El tema del polígrafo que habíamos hablado con Nimio, Sí. que hasta hoy día se implementa. Sí. O sea, esto generalmente es prácticamente una normativa por parte de... En el norte creo que de se la somete, policía. ¿verdad? Claro, En el norte pero se somete. someten permanentemente al 6 polígrafo. meses. Sí. Ahora, algo que no tuvimos tiempo y al final, cuando estábamos cerrando el bar, lo hablamos con Nimio y me parece que es demasiado importante. Más todavía a esta altura del campeonato. Seguramente lo hacían y lo implementaron también. Y no sé hasta qué punto. El examen psicológico. Ah, sí. Examen Importantísimo. psicológico al aspirante. No sé cómo lo llaman. Técnicamente no sé. Pero ¿verdad? permanente luego tiene que ser. Sí, pero Para permanente, entrar primero, pero- pero después siempre se tiene Sí, que hacer. pero pregunto. Claro. ¿Se sigue haciendo de la manera que se tiene que hacer? ¿O cómo viene la mano? Contanos, por Mira. favor, Rafa. Se hacía. Ahora nos encontramos con situaciones así muy particulares. Por ejemplo, personas que habían pasado el test psicotécnico de una manera brillante, de repente terminaban involucrados en un hecho de corrupción, pero claro. monumental. Y personas que no habían pasado una vez, pero después pasaron y qué sé yo, de repente... O sea, no es buen- un indicador de sí, No, senador. es un Ayuda, indicador. Pero debe hacerse siempre, No, periódicamente Claro, tiene que hacer. tiene que ser permanente. Claro. También encontramos que muchas veces se usaba para perseguir. Esto pasa mucho por el profesional que Por hace cómo el se test. aplique. De repente, por ejemplo, qué sé yo, no le querían, encontramos muchos casos de personal que Allá tenía... hablamos de vuelta de corrupción ahí. Claro, corruptela. Entonces se usaba, o sea, nosotros tomamos con mucho cuidado el test, o sea, se hacía para el ingreso y estábamos viendo justamente, no sé si se llegó a llevar a la práctica después, pero estábamos viendo un sistema permanente. Pero Algo que- se habla, por ejemplo, así de las medidas preventivas y los controles. Pero una vez consumado el hecho, ¿cómo castigamos a ese agente que incumplió o que es corrupto directamente? Nosotros tomamos una decisión que fue polémica en un momento. Dispusimos que el comité de... hay un comité de comisarios generales que es el que aplica las sanciones. No, el Tribunal de Calificación. El Tribunal de Calificación, exactamente. No me venía el nombre. Dispusimos que se reúnan mensualmente. Pues, ¿qué es lo que pasaba? Había una denuncia
normalmente se pasaba la denuncia a la fiscalía tiene sus tiempos, tardaba muchísimo tiempo en ver si acusaban, no acusaban, imputaban, no imputaban, entonces al final se olvidaba el tema y el personal quedaba ahí. Yo llegué a conocer efectivos que estuvieron presos, por ejemplo, con prisión preventiva, y después se acabó la causa y después ascendieron, siguieron su carrera sin problema. Senador, Pero entonces, hay que nomás. rever entonces Claro, eso. entonces esta fue una decisión meramente administrativa con el comandante. Dispusimos que se reúnan una vez al mes. Y entonces había inmediación entre atender la los denuncia temas. y la respuesta. Sobre el punto nomás, porque hablando de corrupción, Disculpame. ¿verdad? No, tranquilo. Hablando de corrupción, nos contaban también que un problema, no sé en cuántos casos específicos, no tengo ese dato, de sumarios administrativos que apartan a efectivos policiales incluso de la institución, recurren al Poder Judicial, Sí. el Poder Judicial les repone cargo y le pide al Estado que le pague los salarios caídos. Sí, O eso sea, hay muchísimo. pasa muchísimo. mucho eso. En parte sí, en parte muchas veces porque el proceso interno, el sumario administrativo se hace mal. Ah, En parte, pues, algunas veces no se siguen todos los procedimientos, no se respeta el debido proceso, pero también en parte, y a veces hay desidia también. Corrupción. No hay un seguimiento y a veces hay colusión. Para vos, amiguismo. ¿cómo tiene que ser la verticalidad? Ministro de Interior y comandante de la policía. Constitucionalmente es presidente, ministro del Interior, comandante de la policía. pero ¿Qué? ustedes no ¿Por qué- están en la por qué cadena de esa mando. consulta? ¿Por Ustedes qué? no están en la cadena Porque de muchas mando. veces Sí, fue sí, el sí. lío entre el comandante de la ministro no. policía y ministro el sí. ministro No, del Interior. no, no, a ver un poquito. Siempre suele haber diferencias. A ver, Ya. no, está bien, pero, o sea, la lógica en sí ya te dice que tiene que ser así. No, Sí, pero pero fíjate el que- control de la civil, República- el control civil fue el problema. Yo creo que hacia Claro. esa va tu pregunta, ¿verdad? No, Y no, ese no. fue un lío de casi la mayoría de las veces. ¿De quién depende el comandante de la policía? Constitucionalmente, presidente, ministro Y bueno. y comandante. Y claro. Constitucionalmente, la Constitución dice, concretamente dice que la Policía Nacional está subordinada al ministerio que se encarga de la Correcto. seguridad. Claro. Pero ustedes no están en la cadena de mando. O sea, Sí. el ministro del Interior no está en la cadena de mando. Sí, no, sí está. En el caso de la Constitución, sí. Hay una tensión porque muchas veces hay comandantes que, o sea, parte del personal policial No no quiere coincide, someterse a un no civil. coincide con esa lectura de la Constitución. Pues Claro. ¿Quién a designa diferencia al de la comandante Fuerza de la Armada. policía? ¿Designa al comandante de la No, el policía? presidente. El presidente de la El presidente, República. claro. Bueno, y ahí puede Ese llegar a es el tener un tema, problema. ese fue el punto. Claro, El está control. el ministro. El ministro del Interior es designado también por el presidente de la República. Claro. Entonces, el presidente de la República le designa al ministro del Interior y el propio presidente de la República designa al comandante de la policía y el comandante de la No policía le no rinde puede... cuenta al Claro. ministro. Ahora, Riera No, dijo... ya sé, pero puede llegar a hacer que no tenga ni Claro, afinidad con el lógico. ministro. O que no esté de acuerdo Muchas con la veces pasó. designación que haya hecho el presidente. Muchas veces pasó, pero la hizo pero el el presidente. comandante no le Exacto. rinde. Lo que yo quiero entender es, y qué bueno que nos pueda aclarar también, el comandante no le rinde cuentas al ministro del Interior. Ni siquiera su presupuesto discute con el con el ministro del Interior. Son como autónomos. No, tienen a ver, administrativamente la policía es una UAF, una unidad administrativa. Entonces tienen un cierto grado de autonomía. Tienen Ahora, autonomía, todo claro. pasa por el ministerio. A ver, en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? La práctica lo que ocurre es lo que vos decís. Claro. Si el presidente no le respeta y no le da su lugar al ministro del Interior, ¿qué es lo que ocurre? Y hay presidentes que se han comportado así. El comandante le puentea al puentea, ministro. claro. Ahora, yo tengo que contar mi experiencia. En mi caso, todo pasaba por el ministerio y el presidente despachaba con el comandante siempre en presencia del ministro. O sea, para El temas- control civil. para temas muy importantes íbamos con el presidente, pero para las cuestiones diarias despachaban conmigo o A con ver, el viceministro. A ver un poco, ¿qué ibas a preguntar, Leo? No, iba a preguntar Sí. acerca del presupuesto, hablando justamente del presupuesto que maneja en este caso la policía. ¿Le parece que es suficiente? No, el presupuesto siempre va a ser insuficiente. ¿Por qué Imagínense. siempre va a ser insuficiente? Y porque algo que es muy importante, por ejemplo, que nos decían, a ver, yo tomo como ejemplo la policía española, por citar, o la policía chilena, así que son modelos, o la policía colombiana misma, a pesar de que ellos tuvieron particularidades por haber estado en guerra y terrorismo y cosas así. Que a todo esto adoptamos nosotros ahora el modelo de la policía colombiana, decía Nimio Cardoso ayer. Sí, ellos cooperaron mucho con nosotros, pero en realidad la policía de proximidad es un modelo español que tomaron también los carabineros y tomaron también los colombianos. Por eso, a ver, son tres instituciones policiales muy buenas. Ahora, ¿qué es lo que te dicen ellos? Es importante la carrera policial y militar en su caso. O sea, no es tanto, o sea, es también, el personal tiene que estar bien pagado.
pero además el personal tiene que sentirse seguro, tiene que saber, por ejemplo, que su familia está segura, tiene que saber que tiene un buen seguro de vida, que tiene un buen seguro de salud, que sus hijos van a ir a una buena escuela. Porque si le quieren sobornar a un personal policial, el narco, quien sea, va a tener siempre muchísimo más mayor dinero. recursos, claro. Ahora, el personal policial y cualquier funcionario público se va a cuidar más si sabe que está en juego su carrera, si sabe que está en juego el colegio de sus hijos, la seguridad de su familia. Ahí se va a cuidar. Es un punto importante, porque ayer más o menos habló y tiró Leo justamente ese tema. Vos tiraste el tema de remuneración, el salario que está diciendo el senador. Ahora, todo lo que había mencionado, seguro de vida, buena escuela, seguridad para la familia, todo lo que todos queremos, en realidad, más todavía una persona, un efectivo Vivienda. policial, vivienda. Ahora, Te voy a contar, pregunto esto nomás, sí, para terminar, después te escucho, senador. Ojo con algo, eso no significa que es la solución o que va a ser la No, solución. no. Porque acá la policía de Estados Unidos, tiene eso. Pero hay policías que, Hay corrupción también, ¿verdad? claro, por supuesto, no me vayan a decir que la policía de Estados Unidos, no, sabe que son los más lindos del mundo. Claro, no. por ahí lo que Son sobornados o También. utilizan ese tipo de mecanismos. La policía chilena que mencionaste, Carabineros, que hoy día me parece que ya no es la misma policía, porque son policías militares en realidad, la misma policía de décadas anteriores, hoy me parece que ya también no es lo mismo, pero hay policías chilenos o carabineros chilenos que también reciben dinero Claro. de soborno. Y de Colombia también, y en cualquier parte del mundo y en existe España esto. también, Con ahora, seguro de vida, con vivienda, con seguridad para la familia, para lo que sea. Me parece nomás, es también dentro de todo un ítem importante. Sí. Tienen que tener. No es la solución, no va a ser la solución en un 100%, obviamente que no. ¿Qué ibas a decir, senador? No, te iba a decir todo eso. Lo que pasa es que son varios factores. Un factor muy importante, por ejemplo, que discutíamos con el equipo nosotros. En países como Colombia o Chile, por ejemplo, el policía sale del trabajo y va a la casa con el uniforme. Él se siente orgulloso de ser policía. Claro. O sea, es una carrera competitiva. Acá muchas veces nosotros veíamos con mucha pena que el personal se sacaba el uniforme, no quería que le vean llegando Claro, al barrio medio con pelado el utilizar el uniforme. Eso uno. Y dos, el tema de que el policía se sienta seguro. Fíjate lo que me dijo una vez, creo que era el jefe de la policía, no me acuerdo si de Río, de una ciudad muy peligrosa, de Río creo que era. Dice, mira, me dice, la mayoría de los policías viven en la favela, me dice. O sea, ellos vienen a trabajar, a luchar contra el narcotráfico, pero los jefes, capos mafiosos, son sus vecinos y su familia están ahí. Entonces, ¿cómo haces que el policía tenga, si el policía no le puede proteger a su propia familia? Claro, Estoy está haciendo jodido una también, analogía, ¿verdad? claro. ¿Cómo haces que el policía Tenga autoridad. rinda? Pero Claro, ¿sabes qué rinda. pasa? ¿Sabes qué pasa, senador? Me parece a mí, ¿verdad? Corregime si estoy equivocado. Lo que pasa es que en Paraguay el modelo de ascenso, por ejemplo, es de acuerdo a la antigüedad del Sí. personal y no en cuanto al mérito. Entonces, Así mismo. ¿a quién le importa tener mérito si lo que yo tengo que tener es años de servicio Claro. para seguir escalando y de por ahí algún padrino político si tengo suerte? Ese Ahora, es el problema que tenemos en Paraguay, me parece. Sí, que es un problema de toda la función pública. Vos de repente tenés, qué sé yo, 5 años de antigüedad y a lo mejor ya ganás 3 salarios mínimos. Tenés 10 y no hiciste nada y ganás 4 o 5. ¿Y cuánto necesitas trabajar en el sector privado para ganar eso? Claro. Ahora, no hay que pensar tampoco que es un problema insoluble. El problema de la corrupción es un problema que le afecta a todo el país, no solamente a la policía y a las Fuerzas Armadas. Claro, cuando tenés personal que está armado es un problema mucho más serio. jodido. Pero a ver, hay cosas que se pueden hacer. Yo diría invertir en educación, mejorar la condición de vida del personal, mejorar mejorar el prestigio de la institución, en fin. Son medidas y sobre todo equipar a la institución. Una cuestión importante. Yo me acuerdo que nosotros compramos el sistema AFI, que es el sistema de reconocimiento de huellas dactilares. Había un maravilloso de personas que trabajaban con fichas. Me acuerdo de un oficial joven cuando instalamos el sistema, que nos costó tampoco mucho dinero, me dice,
Mire, ahora estamos trabajando súper bien. Ese sentido orgulloso del trabajo que estaban haciendo. Y resolvimos un montón de casos que no podíamos resolver. Pues obviamente no podés cotejar a mano De hecho, entre que ese fichas. sistema ahora es uno de los más Claro. buenos que tenemos, el AFIS. Claro. Que ayuda a identificar rapidísimo Pero ahí te cuento, por ejemplo, les cuento. El personal era brillante, pero no tenían los Herramientas, elementos. claro. Esas son cuestiones que pueden hacer la diferencia. Yo puedo decir, se puede bajar el tema del hurto es un tema más complicado, que es el que más nos afecta, el que más sentimos. Pero se pueden mejorar los números si se toman medidas como equipar, promover al personal, capacitación permanente. Bueno, Es importante. atención por favor, vamos a seguir con el senador Rafael Filisola, que se encuentra aquí compartiendo con nosotros en el bar más polémico. Ahora tenemos pausa comercial. A ver un poquito, senador, yendo a la actualidad y ahora al momento. Enrique Riera, ministro del Interior. Hablaste de un proceso. Sí. Porque hablamos de las necesidades a nivel país y nos viene la salud, que tanto venimos hablando, y entre trabajo, salud y otras cuestiones, también últimamente se habla Seguridad. mucho de la seguridad. Sí. Sí, urgente. A ver un poquito, el presupuesto siempre va a ser insuficiente. Entonces, el resultado, sea quien sea el ministro del Interior, va a ser un Insuficiente. resultado insuficiente. A ver, no hay ninguna sociedad que sea 100% segura. Aún, a ver, los países nórdicos, porque son países muy seguros, pero igual hay hechos delictivos. Pero acá tocamos fondos. Pero acá tocamos Sí. fondos y además, nosotros tenemos un problema muy serio a nivel regional. Somos una de las regiones más inseguras del mundo, más inequitativas del mundo, y tenemos al crimen organizado. Toda la cocaína que se consume en el mundo se produce en 3 países de nuestra región Y salen de acá. y parte pasa por Paraguay. Claro. O sea, es una situación crítica. Fíjense lo que está pasando en Ecuador. Lo que está pasando en Ecuador es la consecuencia de medidas que no se tomaron en los últimos tiempo. años. Y fíjense cómo empezó en Ecuador, por ejemplo, con la crisis carcelaria. El tema no es solamente Enrique Riera. Yo le deseo lo mejor a Enrique, espero que tome todo lo bueno que se hizo en todos los gobiernos anteriores, que elija, eso también es importante, potenciar y promover a los oficiales y a los suboficiales que tienen un mejor desempeño, que haga eso. Espero realmente que le vaya bien. ¿Te pareció Pero no- correcta la designación de Peña a Riera como ministro de Interior? Yo creo que Riera tenía un pero, vamos a decir, que había polemizado mucho en cuestiones sociales. De invasiones, las el invasiones. sí, el tema de invasiones, y creo que eso podría ser problemático para él. Ahora, le escuché y le noto muy prudente, que un ministro del Interior tiene que ser prudente, tiene que escucharla a todo, tiene que hablar con todo. Y a las fuerzas se tiene que recurrir como último. Es un ministro político también. Claro. Por excelencia, el ministro del Interior es como que Pero el que pone la cara dicho siempre. eso, Y esto espero que le hablan- vaya bien. Y esto que hablan de los 40 millones de la deuda del Ministerio del Interior y 200 millones de dólares de El que dejó la el mono policía. del gobierno anterior. Y eso había dicho. claro. Ellos hablan de eso, ¿no? Sí. No sé Yo, cómo. Las deudas. yo estimo que esa deuda debe ser un contrato muy polémico que viene ya no del gobierno anterior, sino del pasado, que es un programa de algo así como 30 millones de dólares para identificación, el tema de la cédula. Yo estimo que debe ser eso, porque esos números no se Y manejan en el 200 Ministerio del millones Interior. de la policía. Eso es no sé. factible eso. Eso no sé, me parece mucho. Pero, a ver, toda deuda tiene que estar, o sea, si hay una deuda, eso Tiene que haber papeles. eso estuvo en el presupuesto. ¿Y por qué eso, no se pagó? ¿Por qué no se honró? Y habría que ver por qué Hacienda no les liberó caja y qué sé yo. Ahora, si hay una deuda es porque se aprobó en el Parlamento, algún programa, algún gasto, y ese gasto se realizó. O Es sea, responsabilidad compartida, entonces. Claro. Pero de todas maneras, a ver, todos los gobiernos heredan. Yo recuerdo, Bueno, nosotros pero recibimos con dijiste 3 millones de no me dólares. quiero nomás desviar, porque justo estaba por hablar acerca de lo de Enrique Riera. No depende solamente de No es Enrique Riera, solamente- dijiste. Claro, no es solamente él. Fíjense el tema carcelario. ¿Cómo se empezó a disparar esta espiral de violencia en Ecuador? ¿Cuál fue uno de los síntomas? Lo que está ocurriendo en las cárceles. Claro. O sea, cárceles hoy están tomadas por Por los las clanes organizaciones criminales. criminales. O sea,
es Enrique Riera es importante como ministro del Interior, el comandante y todo lo demás, la gente de inteligencia, pero también hay que tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo en las cárceles. Sobre el punto nomás que el gobierno pasado, el gobierno de Mario Abdo, delegó la seguridad de las cárceles a los militares. Sí. Se había militarizado. Yo no sé si eso va a continuar en este gobierno, pero evidentemente se asume que se fracasó y que se perdió la soberanía en las cárceles. Claro. Barcini tiene realmente una gran responsabilidad. Él dice que no va a recibir maletines y que no le tiene miedo Pero a los grupos criminales. ¿cuándo hubo soberanía en las cárceles de Paraguay? No, pero ahora ya es peor, Álvaro. Y bueno, ahora estamos pero en una por la situación población crítica. misma, Pero claro. ¿sabe qué, Álvaro? Si Estamos en- Tacumbú, ¿cuántas personas entran en Tacumbú? Normalmente 1.400, 1.500. Hay un 100%. Y hay 4.000. En todas las cárceles. Entonces, Hay un 100%. evidentemente, se desbordó todo, está todo todas las colapsado, cárceles. Y obviamente. fíjate lo más grave, alrededor del 70% no tienen condena. O Claro. sea, hay un montón de gente que no debería estar adentro y que al estar de repente entraste con una medida cautelar y qué sé yo, y corres el riesgo de salir soldado del PCC o de uno de estos clanes que hay. Sí, pero O sea, qué locura. claro, ¿no? tela, Yo me claro, río, tela. sinceramente, pero es una realidad. Pero O vos sea, sabés que algo una muy triste loco pasa, realidad, ¿verdad? sí. O sea, desde la cárcel te llaman para extorsionarte y quitarte plata. Y desde la cárcel funciona. Esto es muy loco, pero es real. Esto es real. Desde la cárcel se maneja el negocio de las drogas en todo el departamento central. mismo. Desde la cárcel. Es no, muy loco. Y lo peor de todo es que gente, que estabas diciendo vos, gente que te llama de la cárcel, y hay personas que están fuera de la cárcel que trabajan con esas personas que están dentro de las cárceles. O sea, es una locura. Bueno, nos vamos retirando, nos vamos, señores. Mañana tenemos más polémica a partir de las 20 horas. Siempre queda detrás de la pantalla de la tela, agradeciendo al senador Rafael Filisola con nosotros. Fuerte el aplauso. Gracias, senador. Un gusto. No te olvides tu maletín. Por eso pongo ahí. Cuidado, Pues no dejo. Deja nomás tu maletín, te vamos a cuidar aquí en el bar. Que pasen bien, sí, gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.